Benvinguts i benvingudes al Centre Plural. Avui estem aquí perquè el centre i la Fundació que ho gestiona va fer una convocatòria d'activitats a inicis d'any on es va presentar algunes entitats de la ciutat de Barcelona que fan coses en temes de masculinitats, i tenim Homes Igualitaris, que va presentar Cafè d'Homes, que és una activitat amb una sèrie de xerrades, de projeccions, de diàlegs també, amb diferents temes de masculinitats. I avui tenim la projecció del Círculo, que és una pel·lícula documental, que ens podrà parlar millor el company, i dir-vos que si us interessa participar de més activitats en temes de masculinitats, doncs aquesta convocatòria està... hi ha més activitats al Decidim, però no ens heu apuntat, i que heu de la Bueno, dic Juanjo Compairé, d'Homes Igualitaris. Moltes gràcies a l'Espai Centre Plural per acollir-nos. De fet, ja havíem fet algun altre Cafè d'Homes aquí, amb el Guillermo Valverde, vam fer una xerrada. Després hem fet alguna altra activitat fora d'aquí, a l'Autèntica, aquella obra de teatre de la Verónica Berlini, i ara inaugurem, diguéssim, l'última tongada dels Cafès d'Homes, que, com veieu, hi ha un cafè material que us podeu servir, perquè volíem que aquestes tertúlies, al voltant d'una xerrada o avui d'una projecció, fossin un espai més aviat informal, en el que la gent està prenent alguna cosa mentre s'està comentant el que ha vist o el que ha sentit. Per tant, aquesta és la idea. I avui teníem l'Álvaro Priante i l'Ivan Ruiz. L'Ivan està rodant i no ha pogut venir a última hora, que tenim aquí molt ben representat l'altre director de la pel·lícula que veurem avui, que és Álvaro Priante. Álvaro i Ivan han fet junts dues pel·lícules, una que és Gigantes Descalzos, que van fer conjuntament, i aquesta que es diu El Círculo. Ivan, per al seu compte, va fer un documental que podeu recuperar en YouTube, que si ho heu vist en la convocatòria us recomanàvem que veiéssiu abans de venir aquí, que és Clonar un hombre. Perquè ell, actualment, Ivan, està, diguéssim, especialitzant en aquest tipus de treball audiovisual al voltant de les masculinitats. Doncs aquesta és una pel·lícula, no comentaré res sobre la pel·lícula, ja comentarem després, que diguéssim que és el segon projecte d'Álvaro, que ara està provant, diguéssim, o preparant un curtmetratge que explicarà si li ve de gust, que s'estrenarà l'any que ve. O sigui que, bueno, estem en aquesta línia de reflexionar sobre les masculinitats, diguéssim, no solament a partir de xerrades o de discursos o de llibres, sinó també a partir d'altres formats, com pot ser el teatre, com vam fer a l'Autèntica, o a partir del cinema. Esperem que us agradi la pel·lícula i en acabar fem un col·loqui. No sé si Álvaro vol dir alguna cosa. Bueno, primero disculparme porque no sé hablar catalán, aunque yo viviendo aquí 6 años, no sé cuánto, pero lo entiendo todo, así que me podéis preguntar todo perfecto, es un debe mío. Luego agradeceros que hayáis venido a ver la peli y que luego cuando acabe el visionado yo estaré aquí si me queréis hacer preguntas o más sobre... Yo vengo como dire, no como especialista en la materia, pero bueno, intentaré daros las respuestas lo más interesantes posible. Y nada, a ver si os mola. Mira, pues entonces, círculo, claro, aquí la palabra círculo tiene un doble sentido, un doble significado, ¿no? Por una banda, el círculo, como os veo en la película, ¿no? Es un cercle del cual es muy difícil de sortir, es como una gàbia, ¿no? Por otra banda, el círculo de hombres també és un element d'alliberament, no? Saps, aquesta doble significat de la paraula, que et volia preguntar doncs com va ser triar aquest nom, aquest títol.
Pues mira, bueno, como tú bien ya sabes, a mí yo desconocía en 2018, cuando fuera aquello, yo desconocía totalmente la existencia de los círculos, no sabía lo que eran, ni que existían en España, ni mucho menos, y fue mi compañero Iván el que le empezó a ir a círculos de hombres en Madrid y me comentó, hostia, tal, no sé qué, estoy haciendo esta actividad, yo creo que a ti te va a molar. Y yo contacté con Hombres Igualitaris y me apunté a un círculo. Y cuando empezamos a ir a esas actividades, como al final los que curramos de nuestra pasión, nos llevamos el trabajo, la mochila que llevamos, dentro de eso está el documentalista o el director o lo que sea. Y yo me acuerdo de las primeras conversaciones que tuvimos, hablando de nuestras movidas, el círculo, por las pelis americanas, yo creo, por los Alcohólicos Anónimos y tal, es algo como muy cinematográfico. Y ya nos pareció interesante gente en un círculo. Y luego tiene esta movida, los círculos de hombres ya en particular, que son como un espacio de libertad, pero que a su vez, como dice Juanjo, es una especie de metáfora, es un poco jaula. O sea, te encierras en una jaula para sentirte libre, estás allí la hora o lo que sea que estés, y luego sales de la jaula, pero en verdad estás en la mierda. Y esa dicotomía pues también nos parecía interesante. Luego el ponerle nombre a las cosas que haces es un drama total, entonces, porque además todo el mundo, aparecen expertos y sobre todo expertos en todos lados. Entonces hicimos el proceso creativo, ¿no? Con la cadena de televisión, con no sé qué. Y el círculo fue el primero, nuestro borrador se llamaba El Círculo, cuando empezamos a escribir cosas. Y lo descartamos por ser el primero, clásico. Y pasó por 800 versiones y al final un día nos juntamos Iván y yo y dijimos, mira, pues se va a llamar como pensamos al principio. Y así se quedó. Luego nos dimos cuenta de que KCO tiene un documental con un disco que también se llama El Círculo y también nos pusieron pegas, pero bueno, El Círculo se quedó. Así José María. También estoy en un círculo de hombres y en función de lo que hemos visto y en función también de lo que se trabaja, salen dos partes de lo que es la sexualidad y la violencia. Incluso en algunos momentos nos parece que son discusiones de hombres y violentamos, nos violentamos, como reprimimos, como hacemos. Y una de las cosas que es más carencial cuando hablamos en grupos de hombres es el tema de los cuidados, ¿no? Es un concepto que es carencial en nosotros los hombres y por eso incluso nos falta vocabulario, entender qué valores hay en ese tema de cuidados. Y una de las cosas que a veces nos ha salido es que cuando nos movemos en este aspecto nos acercamos demasiado a lo que es la feminidad, ¿no? Como decir, y como hombres nos hemos ido definiendo un poco contrario a lo que es ser mujer, es un tema que en el círculo de hombres a veces está un poco, ya no ausente, pero ¿qué queremos decir con cuidar? ¿Qué significa? ¿Qué es esa concepción que utilizamos mucho, sexoafectiva o afectiva sexual? Ese aspecto es tal vez está un poco ausente, pero no por carencia vuestra de que no lo veis, sino como carencia a veces de... Está ausente. ¿Eh? No tiene por qué... Te voy a comentar porque nosotros rodamos, ya no me acuerdo, pero muchos círculos. Y el tema de los cuidados se propuso, a ver, cómo se organiza un círculo y de qué se acaba hablando es un tanto, y nosotros como queríamos mantener un poco la naturaleza de los círculos, lanzábamos temas en las convocatorias y tal, pero no obligábamos a que se tratara, sino que luego cada círculo iba un poco pues según sus participantes decidieran. Y yo diría que incluso hasta 3 veces propusimos el tema de los cuidados. Una de ellas, de hecho participaba yo en el círculo,
que intentando hacer como de moderador o intentando guiar un poco, pero ninguna de las veces obtuvimos resultados. Porque claro, lo que pasa cuando uno rueda un documental es que tú en tu cabeza, guau, dices, esto está guapísimo. Luego llega y no funciona. Y con un círculo pasa aún más, porque los círculos depende de cómo los participantes estén ese día, si es por la mañana, si es por la tarde, pasa una cosa, pasa otra. Sea por lo que sea, casualmente, y no es una casualidad, los de cuidado no acabaron de funcionar. Bueno, pero que es una realidad en nuestro trabajo del Círculo de Hombres. Cuando tocas esto, bueno, pues yo ayudo, o sea, queda todo en... Pues lo mismo pasó con la película. En un espacio privado, no hay una Sí. explosión de valores a nivel... Porque el problema que también encontramos, y aquí sí que lo está reflejado, es que al final el Círculo de Hombres se puede convertir en un laboratorio en donde yo hago mi trabajo personal, pero luego eso cómo implosiona hacia afuera, cómo nos posicionamos hacia afuera, porque si no queda, pues no sé, como el Círculo de Buenos Hombres, que nosotros somos diferentes, y claro, hay ese punto de hasta qué punto, y eso también lo refleja el trabajo de hombres, ¿no? Cómo nos cuesta posicionarnos, cómo nos cuesta en determinados espacios, ¿no? O sea, esto sí que ha salido, pero este tema de los cuidados es como muy importante porque está lleno de unos valores que a lo mejor no haría falta reprimir la agresividad, sino simplemente no se construiría una agresividad, ¿no? Porque reprimir tiene el problema de que después puede explotar, ¿no? Y entonces, ¿cómo se disuelve eso, no? Y ahí en este apartado de cuidados es un trabajo importante que tenemos que hacer los hombres, y más si estamos en un círculo de hombres, que se supone que queremos hacer transformación. Pero sí que ha salido que cuando tocas de los cuidados no te acercas a la feminidad, y ahí ya nos entran qué es ser hombre, que hasta qué punto un hombre puede identificarse desde una cierta igualdad con una mujer. Bueno, son conceptos que salen ahí, yo los traigo porque salen en nuestro movimiento. A mí me ha costado interpretar la danza. Yo de alguna manera la he visto como el gusano feo, ¿no? Retorciéndose dentro de su crisálida de la masculinidad, pero claro, me ha faltado un momento mariposa. A ver, las artes escénicas, yo soy un paleto total en esto, pero hoy en día se supone que cada vez a lo que llamamos arte cada vez son formatos más cerrados, ¿no? que nos enseñan como a tener que entenderlo todo, ¿no? Tú vas a un museo y llega un supuesto experto y te dice, no, esto significaba, que luego habría que ver, en fin. Entonces, el proceso... Yo no soy nadie para decir, yo te puedo dar mi interpretación de lo que es la danza, pero que es tan válida como la tuya o la de cualquiera. El proceso con Ichasai es, nosotros contactamos con Luz Arcas, que es una coreógrafa super top a nivel nacional, a ella le mola mucho el proyecto, le lanzamos un montaje y le dijimos, oye, en su día había como rumores de que esta peli podía ser polémica y tal, y mira, nosotros hemos hecho esto, es con esta interpretación, nos molaría que tú interpretaras esto a nivel de danza. Y ella nos contactó, nos contestó que estaba no sé dónde, en Nueva York, bla bla bla. Total, que volvió aquí y dijo, me ha gustado mucho la peli, no sé qué, vamos a hacer un casting de bailarines. Y hasta ahí hubo un proceso muy profesional, ¿no? Aparecieron allí varios bailarines, yo sin tener ni idea le decía, Luz, y yo, el que tú digas. Pero bueno, había también una representación de lo masculino que Ichasai a ese nivel sí que funciona muy bien porque tiene un físico particular, es muy masculino pero tampoco tanto. Era un chico que a nivel físico, a nivel foto funcionaba muy bien, y el proceso fue, o sea, lo que tú ves reflejado en la peli, sin enrollarme, es la interpretación de Luz, que ella hace una coreografía que es al 50% lo que propone Luz, y al otro 50%, nosotros dejamos a Icha que él se lo llevara a su terreno.
Y ensayamos una semana, él con todas sus movidas. Al final él se lo llevó muy a historias personales que le han pasado a él. Y es un poco una mezcla entre lo que para ellos supuso la peli y un poco como un ejercicio personal de Icha de vomitar ciertas movidas que él ha sufrido desde pequeño. Luego lo montamos, lo editamos. Eso los directores siempre hacemos un poco, jugamos con la realidad y está aquí puedo contar. Pero no pasa nada, o sea, a nivel cosas aparte, no pasa nada por no entender las cosas. Está todo perfecto. O sea, no hay que obsesionarse por... Ya está, cada uno le transmite lo que le... Felicidad, horror, terror, miedo... Es como la música, ¿no? Es otro tema que... ¿Por qué esta música? Buah, pues yo qué sé. Porque el compositor le molaba, fue a Islandia, le molaba la tierra. Según él, esto es los sonidos de la tierra rompiéndose. Y él encontró una liazón entre la tierra rompiéndose y la masculinidad rompiéndose. Eso es lo que interpreta que es un personaje que se te va la olla. Cada uno puede... Y él además es el mismo que dice, si yo hay veces que compongo y son ruidos. Me cuadraba con la afirmación también que tampoco hay momento mariposa. O sea que realmente está todo el mundo ahí retorciéndose y bueno, aquí estamos bien, pero cuando salgamos a la calle volveremos a ser gusanos otra vez, ¿no? Eso puede ser, ahí puede ser que haya cierta culpa en que Iván y yo, y en general yo creo que todos estos personajes que hay por aquí, no nos consideramos todavía gusanos. Yo estoy lejos de ser mariposa. Pero, oye, es una interpretación. Yo, en esta línea, perdón, quería preguntarte, o sea, ¿de dónde surge como la idea? ¿No? O sea, porque no me imagino el hecho de decir, vale, hacemos una película para grabar los círculos de hombres, ¿no? Pero de repente, ¿cómo se ocurre juntarlo como con la danza? En plan, ¿había como alguna vinculación? Pues mira, ahí hay muchas cosas. Por un lado está la industria y sus requerimientos. Para que os hagáis una idea, que hubo televisiones que propusieron hacer realities con esto. Lo veían como, guau, sí, mezclamos famosos con... y luego cuando tú montas una peli, nosotros le llamamos cabezones, ¿no? Formato de documental cabezón, que es cuando solo tienes gente hablando. Claro, es un documental que en la 2 hace 20 años supuestamente funcionaba, pero hoy en día es prácticamente imposible que no se te duerma toda la audiencia, o sea, no estamos preparados, ni tampoco es un formato. Entonces se nos ocurrió usar metáforas. Hicimos una prueba tenemos un productor que es un tipo muy culto, catalán, culto clásico de toda la vida, y hizo una propuesta con pinturas flamencas, ¿no? Y como darle movimiento a esas pinturas de la feminidad, de la masculinidad, de la sexualidad. Pero Iván y yo somos muy poco culturetas y era como, tío, aquí voy a ir de que soy lo más snob y yo no tengo ni idea de pintura. Entonces lo descartamos. Y sin tener ni idea de danza, Iván es músico. Y bueno, y al final en la danza sí que había un contenido. Y yo creo que probamos algo más. Bueno, hubo una propuesta, pero esto vino de industria, como de hacer seguimiento a los personajes, ¿no? Como clásico que eliges a tus favoritos, los más interesantes, pues justo, el de Vallecas, no sé qué, algún guapetón siempre tiene que haber, y te vas un rato a su casa, pero a mí me parecía como muy televisivo, y la danza digamos que era como un toque snob, pero lo suficiente snob, pero no me daba vergüenza ir de eso. Dejémoslo ahí. Había una Sí, pregunta. ¿dónde estuvisteis? ¿Fue fácil convencer a los participantes del documental para grabarse? ¿O tuvisteis que estudiar? Pues es fácil, cuando haces documentales te sorprendería la cantidad de gente que se apunta
la generosidad de la gente es impresionante y que dedica su tiempo libre y la mayoría de las veces no saben ni a lo que van. Porque al final tú mandas una explicación, pero la gente se lee un poco, pregunta, ¿este quién es? Ah, es de fiar, venga, pues voy. Nosotros tuvimos problemas para que no fuera un conglomerado de hombres supuestamente progresistas, votantes de Podemos o similares. O sea, nuestro primer racimo era todo el mismo personaje. Todos hombres que ya habían reflexionado sobre su masculinidad, que tenían ciertas opiniones divergentes entre sí, pero desde un punto de vista menos reflexionado acerca del tema, lo mismo. Y entonces eso no nos parecía interesante. Entonces encontrar hombres machistas, ya sean reconocidamente machistas o no, o en pleno conflicto con su movida, que quisieran hablar de eso, era el reto. No siempre lo conseguimos. Si te pasabas, o sea, si en el círculo te pasabas de gente que no supiera del tema, el hombre siempre da su opinión, ¿no? Y era un círculo de gente arreglando el mundo. Claro, eso era aburridísimo, pero tampoco no vas a parar, o sea, es gente que ha venido, que se ha enrollado, que no vas a decir a media hora, oye, que esto no voy a montar en la vida. Entonces, pues lo dejabas discurrir, daba las gracias, un cafelito así, un set tipo esto, y nos mirábamos Iván y yo y decíamos, vamos, ni las sillas. Es complicado, pero también es un tema muy, muy personal, es decir, incluso gente que tiene obras, aquí hay algunas, en cada círculo procuramos que hubiera al menos alguien que supiera del tema para ayudar un poco incluso a gente que justo no le cuesta hablar nada, pero hay otra gente que ha escrito libros sobre el tema y que ha hablado muchas veces de sus experiencias, y aún así, si el día no es el adecuado o la vibra no, igual es que no te apetece hablar de eso. Y has venido porque le caemos muy bien o porque le hicimos un favor y no sé qué, pero nos decían, hoy lo siento, pero yo es que hoy no estaba preparado para, pues todo bien, que no sé qué. Entonces es fácil y estamos muy agradecidos de que vinieran toda esta gente, pero es difícil encontrar perfiles que luego funcionen a nivel cinematográfico. ¿Eran grupos estables de varias sesiones? No. Esto me venía sorprendido porque sí que había personas que habían de Brian, no se usaba previamente o tal, porque no sé, no hay un vocabulario usado, no sé, como... Los hay que sí, los hay que no. Por ejemplo, os habréis dado cuenta seguro, cuando veis que hay opiniones un poco malsonantes, no sé la palabra, como divergentes, como que dices, ¡buah, qué barbaridad acaba de decir! Eso es gente que había pensado menos sobre el tema. Luego hay otra peña que le había dado más y aún así se ofreció un poco a soltar su lado más punky, porque ya sabían de nuestra preocupación. Hubo en algún momento que estuvimos preocupados en plan, esto no va a funcionar. Y luego, no sé, también si saben, o sea, si la opinión es muy pensada, para el espectador tampoco es interesante, porque al final no es un formato, o sea, no es un docu de profesores de universidad, ¿sabes? O sea, a mí me molaba que fueran reflexiones como las que yo puedo hacer en un círculo. No me interesaba alguien que... Y un círculo ya hecho tiene unas dinámicas que pueden ser interesantes, pero lo primero que puede pasar es que cuando tú llegas allí, las cámaras, las luces, el de sonido, la petaca, las rompas, y luego que igual esa gente está en un nivel del proceso, está ya en quinto de masculinidad, que está muy bien estar en quinto de masculinidad, pero a mí y a nosotros lo que más nos interesaba era el comienzo, o sea, la ruptura esta de, guau, yo he vivido en base a una X, y de los últimos X años, cada uno con su proceso, me estoy dando cuenta que todo esto, lo mejor que puedo hacer con ello es tirarlo a la basura. Eso para nosotros era lo interesante. De ahí que no tirábamos de personajes individuales, pero no grupos cerrados. Algunos hubo, pero ninguno en el montaje final.
¿Cómo ha sido recibido esta película entre, digamos, entre círculos de mujeres feministas y tal, por un lado? Pues mira, Y también, ¿qué relaciones habéis tenido parte de este sector de hombres, digamos, hiperventilados, ¿no? cuando nosotros acabamos con el primer montaje, desde Iván y todo el equipo, había cierto miedo a que la peli no se entendiera. Entonces hicimos un sondeo, ¿no? 50, 60 personas recibieron el link, algunos más amigos, otros menos, para ver qué. Y ahí nos metieron bastante caña. Esto era antes de la danza, era puro cabezón. Justo en eso, aquí estuvo La Sexta metida, no sé qué, bla bla bla, y también se salieron. Era un proyecto incómodo, no sé qué, cada uno que si, ¿por qué no salía Évole, bla bla? Rollos, sí, eso fliparíais de cómo va todo esto. Entonces, al final lo que hizo el mercado fue, mira, acabadla, no os damos ni un duro, la acabáis, porque aquí esto pues salió muy bien o muy mal. Los sectores más de derechas, hemos sido totalmente ignoradas. O sea, no sé cuántas entrevistas habremos hecho, nunca me ha llamado la COPE, yo les escribí, ni ABC, no existimos. Y luego el público, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre tengo la sensación que como director nunca recibes el feedback de verdad, porque al final, coño, pues si no te ha gustado la peli, es muy raro que alguien vaya y te lo diga. Se lo dirá a sus colegas, pero no te lo va a decir a ti. A mí, ¿qué me dice la gente? Pues ¿qué me va a decir? Tampoco sé. Según Movistar, que supuestamente saben que eso habría que verlo también, la peli dentro de su público, que es un público con dinero, porque era esta más cara, no sé qué, la peli funcionó bien. A la gente le gustaba. Y ha sido una peli recomendada. Y las noticias relacionadas con la peli, que es otra manera de saberlo, han funcionado muy bien. Claro, todas en diarios de izquierdas, el diario público, que está guay, ¿no? Pero que al final a mí me gustaría saber qué opina el resto de la gente, pero claro, supongo que ni la ven. Así que los hiperventilados no sé lo que opinan, nunca me han hecho caso. Yo insistí, en la copia insistí mucho porque me hacía mucha ilusión hablar con Carlos Herrera, que es compatriota mío, sevillano, y conozco a alguna gente que le conoce, pero vamos, no me contestaban ni los emails, ni he recibido siquiera. ABC y tal, sí que hemos recibido, lo pensaremos, y muy amablemente declinaron la oferta. Y luego sí que en medios locales, pues el Diario Vasco, tal, que eso es al final el Grupo Correo, que son bastante de derechas, pero siempre con un poco de anécdota, ¿no? Como, no sé. Pero hace poco escuché a gente de la serie esta, La Intimidad, se llamaba algo así, la de Netflix, que está súper guay, por cierto, que no la haya visto, al menos a mí me encantó. Y también no sé si era productora o que tampoco le habían hecho mucho caso. O sea, yo creo que este tipo de contenidos directamente no se dan por aludidos. Pero ahora se va a colgar en Filmin, ¿no? No me imagino mucha gente de derecha viendo Filmin. Pero sí, o sea, si el tema es que para información. sí, pero que al final es un contenido, es un tipo de peli muy incómoda para los hombres. Y la mayoría de esos líderes de opinión son hombres. Entonces, pues es mejor no. ¿Qué dicen los hippies esos? Vamos, que te iba a contar, o sea, supongo que tú recibirás tú haces muchas más cosas que yo, si yo solo hago una película. Me falta alguna confusión de asesinato o alguna cosa de esas en los círculos para proyectarla un poco más. Bueno, asesinato, algún delincuente hemos tenido. Un poco de sacrifecha, ¿no? Algún delincuente hemos tenido en los círculos, pero ¿Habéis cortado mucho pues? Okay.
¿Alguna Pues es que yo no sé cuántas horas tendríamos, pero más de 50 horas seguro. No, pero algo que no se pueda decir de... Sí, sí, lo puedo decir. Además un tema que a mí me resulta especialmente interesante porque yo no estaba de acuerdo, pero la opinión me hizo doblar el brazo. Había una... ¿Sabes cuando se habla de la mirada? Bueno, si lo sabes, porque la acabas de ver. Cuando hablan la mirada, ¿no? La mirada masculina, cómo miras, tratas a la mujer como un objeto y tal. Había una confesión de uno de ellos que había mirado a una menor. Y él lo confesaba y era un testimonio bastante crudo. Y porque era bastante pequeña, además, ella. Y estuvo hasta el V27 o el que fuera el último. Y entre Movistar, el productor, Iván, en verdad solo creía yo en que debía estar él. Y yo creo que ellas tenían razón, ¿eh? O sea, que no es... Porque la versión era que podría dar un malentendido. O sea, yo entendía por qué yo quería que estuviera, pero era verdad que podría llevar a malentendidos. Y se quitó. A mí me gustaba porque a mí me gustan las cosas crudas. Y yo estoy, vamos, 1000% seguro de que no es el único hombre que mira con ese tipo de mirada a menores. Muchísimo menos. Pero claro, al final, si estos son temas duros en la versión legal, claro, pues imagínate. Y luego imagínate para ese hombre, que él, se lo preguntamos, ¿eh? O sea, pero es un tío que ha dado la vuelta ya a todo esto y él dijo que por él no había problema. Pero sí. Siempre en todas las pelis hay cosas contadas. Y esta no iba a ser menos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay alguien que quiera comentar alguna cosa de la película? Yo soy Iván Martínez, la directora de aquí de Plural. Solo daros las gracias a Álvaro, Juanjo, a Isaac, mi compañero, a todos y a todas por haber venido. Y simplemente decir, como directora, me parece un documental que ojalá llegara a todos esos lugares que comentas, ¿no? La derecha que tanta falta nos hace. Y como mujer decir que es que aquí es donde me siento más cómoda. O sea, que gracias por este espacio y por estas conversaciones. Gracias a Bueno, vosotros. un momento que vamos a poner las actividades de homosexualidades. Juanjo viene ahora con la promoción. Esa, la publicidad. Está muy bien. La publicidad. Pues el 4 de octubre, aquí mismo, en el Centro Plural, tendremos una charla de uno de los referentes del movimiento de objeción de conciencia y sumisión y el movimiento por la paz, que es Martí Olivella, un título que hemos puesto aquí bastante, intentamos que sea provocador, la violencia, l'arma de los homes febles. Bueno, aquest és el títol que li hem posat, esteu convidats, si us heu d'inscriure, ja ho penjarem a les xarxes, però s'ha de fer la inscripció prèvia com ho hem fet per aquesta activitat. Més endavant, el 6 d'octubre, Josep Maria farà una xerrada al Centre Cívic de la Llobeta, homes contra les violències masclistes, volem cuidar la vida, que està dintre de les activitats prèvies el 21 d'octubre, que parlarem després. A la plaça de la Virreina de Gràcia, en unes jornades obertes sobre salut mental, també Josep Maria intervé amb una dia 17 d'octubre amb una xerrada sobre masculinitat fraccionada, la vulnerabilitat al descobert. Interessant el lligam entre masculinitat i salut mental, que és interessant. I per últim, last but not least, el 21 d'octubre tenim la gran concentració d'homes contra les violències masclistes a la plaça de Sant Jaume a les 7 de la tarda. Intentarem que hi hagi una performance de la Fura dels Baus, etc. Però
És un esdeveniment que hem preparat amb molt de temps i volem que feu córrer la veu perquè vingui el màxim d'homes possible. El talent del laboratori. No? Ja està, doncs, bueno, fins aquí i moltes gràcies per la